Muy bien, vamos a empezar con el capítulo 6 de Josué. Hay diferentes cosas que vamos a ver en este capítulo 6 de Josué. Hoy espero yo poder llegar hasta el versículo 5. Espero, no estoy seguro, pero vamos a leer por lo pronto capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y vamos a ver, he titulado este estudio, en base a estos primeros 5 versículos, 3 principios para ser victoriosos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 principios para ser victoriosos. La vida cristiana no es fácil. Y Dios quiere que seamos victoriosos. Entonces vamos a ver cómo, vamos a ver en cada principio cuál es el principio para ser victoriosos, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Obviamente voy a darles un poquito de información, un poquito de historia acerca de Jericó, por ejemplo, un poquito, y así de cada una de las ciudades, ¿verdad? Y entonces vamos a ver 3 principios que vemos en estos 5 versículos, los primeros 5 versículos. Así que si hoy logramos ver por lo menos 1 o 2, va a ser regular. Pero si aprendemos a vivir, a practicar, a creer y a poner en práctica estos principios que vamos a ver, hermanos, va a ser una experiencia tremenda. Va a ser una experiencia tremenda. De veras, una experiencia, mire, fabulosa. Como lo que pasó cuando cayeron los muros de Jericó. Leamos pues y entremos, leamos y entremos en materia, ¿verdad? Muy bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, o sea, largo, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad se va a caer. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Qué raro, ¿verdad? Qué pasaje tan raro, ¿verdad? Bueno, entonces la primera palabra que encontramos es Jericó. Jericó, nombre de la ciudad. Era la ciudad de Jericó.
Jericó había sido construida, la ciudad de Jericó había sido construida miles de años antes que naciera Josué, miles de años antes. Era una ciudad vieja. Era una de las ciudades más antiguas del mundo. Fíjense, más antiguas del mundo. Y aquí está hablando de las murallas de Jericó. En algunas partes tenía muros tan fortificados que medían hasta 7,50 metros de alto. Hasta 7,50 metros de alto. Y 6 de ancho. ¿Se imaginan 6 metros de ancho? ¿Cuánto tendremos aquí de ancho? A ver, venimos para que estemos más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio. Así que imagínense 6 metros de ancho. Dice la arqueología, dicen los historiadores. Los soldados que montaban la guardia, siempre habían atalayas, le llama la Biblia. Soldados le llaman en otra parte, que montaban guardia encima de los muros. Podían observar a distancias, ¿verdad? Lejos, kilómetros a la redonda. Y Jericó era un símbolo de poder. Jericó era un símbolo de fuerza militar. Y los cananeos, la tierra de Canaán, ahí empezaba, los cananeos la consideraban invencible. Invencible. Los cananeos así pensaban, así la consideraban, así creían, y sin embargo, dice que estaba bien cerrada por temor de los hijos de Israel. Ahorita nada más la ciudad. Ahora, Israel iba a atacar a esta ciudad primero. Iba a atacar a esta ciudad primero. Y esa destrucción de Jericó haría que cundiera el pánico, el temor por todo Canaán. Dios por eso les dijo primero Jericó, la más fortificada, muchos soldados. Los cananeos vieron, dicen algunos historiadores, al Dios de Israel como el Dios de la naturaleza. Dicen, ese Dios de Israel es el Dios de la naturaleza, porque ellos ya habían oído que había dividido el mar donde cruzó el pueblo de Israel. Luego se enteran que cruzan el Jordán. Entonces dicen, ellos tienen el Dios de la naturaleza. Y como también se dieron cuenta de estas cosas, pero los cananeos no lo consideraban como el Dios de las fortalezas. Y ellos vivían en una fortaleza, pero ellos no creían, no consideraban a Dios, nuestro Dios, como el Dios de las fortalezas. Creían que era el Dios de la naturaleza porque dividió el mar. Miren qué curioso, ¿no? Qué interesante. Pero dicen, no, el Dios de las fortalezas no. Entonces ellos confiaban mucho en sus fortalezas. Entonces no creían que pudiera conquistar una ciudad bien amurallada, bien fortificada, como era Jericó. Entonces, la derrota de Jericó demostró
que el Dios de Israel no solamente era superior al Dios de los cananeos, sino que también era un Dios invencible. Invencible, un Dios, nuestro Dios, un Dios invencible. Entonces Jericó, una de las más antiguas del mundo, las murallas de esta ciudad bien fortificadas abarcaban no cuadras, no hectáreas, kilómetros de terreno. Además, mucha gente vivía ahí en sus alrededores y los habitantes se refugiaban, ¿verdad?, en esas murallas, sobre todo en este tiempo que iban a luchar con Israel. Muy bien. Ahora, esto es una información, si ustedes quieren, acerca de Jericó, de sus murallas, de lo que pensaba el pueblo. Es el Dios de la naturaleza, no es el Dios de las fortalezas, aunque tenían temor, tan espantados, versículo 1. Ahora, dije que les iba a dar 3 principios. Primer principio, y acuérdense que estoy orando y estoy preparando esto y estoy luchando porque encontremos un sentido práctico, no solo histórico, pero práctico para nuestra vida actual, bíblico, ¿verdad? Entonces, primer principio, y mire, uno de los, este primer principio muy importante, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, es que ningún soldado puede vencer si no está en una batalla. Ningún soldado puede vencer si no está en una batalla. Ningún cristiano puede vencer o decirse vencedor si no lo demuestra a la hora de la prueba, a la hora de la batalla, a la hora del problema, a la hora de la prueba, ¿verdad? Tampoco puede haber victoria si no hay batalla, ¿verdad? Si no hay conflicto antes. No se puede en la vida llegar a un fin si no pasamos por una batalla, por un conflicto, ¿verdad? Por un sufrimiento, por una lucha. Así es la vida cristiana, hermanos. Así es la vida cristiana. Ahora, permítanme decirle esto y espero lo reciban. La vida cristiana, al contrario, al revés de lo que algunos o otros conceptos equivocados, ¿verdad?, que existen hoy. Yo he oído predicadores que dicen: vengan a Cristo y sus problemas se van a acabar. Crean en el Evangelio y va usted a vivir una vida de color de rosa. ¿No es cierto? Mire, en la vida cristiana tenemos, por ejemplo, desafíos, muchos desafíos en la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos conflictos. Si en la familia nada más una persona se convierte a Cristo, ya va a tener conflictos. Yo fui el primero que se convirtió en mi casa. Yo tuve conflictos con mi mamá. 17 años oré por ella.
17 años le hablaba yo. Y la iba a visitar y a propósito, yo creo, invitaba al sacerdote o al obispo, ¿verdad? Y toda la comida, ay, hermano, 17 años. Y yo hablando y orando, hablando y orando. Ahora mire, usted ya lo vimos, tenemos un enemigo que se llama la carne, que se llama la naturaleza humana. Ya creímos en Cristo, pero ahí está latente, ¿sí o no? ¿Cómo reaccionamos si algo no nos gusta? ¿Cómo reaccionamos si algo no nos cae bien? ¿Cómo reaccionamos si algo nos molesta? Ahí está la carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está la carne? ¿Sí o no? Es un enemigo la carne. Es un enemigo la carne. Mira, está el mundo. Ese sistema, ¿verdad? Que se llama mundo, que la Biblia llama mundo. Es otro enemigo. Por eso el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. 1 Juan. Otro enemigo, Satanás. Dice que anda como león rugiente. ¿Ha visitó algún zoológico alguna vez? Y visitó como ahí la jaula del león y de repente, ¿verdad? El rugido del león. Impresionante, ¿verdad? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Satanás. Es otro enemigo. Otro enemigo es el pecado. Es el pecado. Mire, dentro de nosotros hay un traidor. Dentro de nosotros hay un traidor. Hay un enemigo. Se llama carne. Y esa carne le manda señales a Satanás. Y le dice: mira, este hermanito con cualquier cosa se enoja, se molesta, lo saca de sus casillas. Le manda señales a Satanás. Y Satanás le pone la prueba a la medida. Como el sastre. A la medida. Y si el creyente, ¿verdad?, no sabe, no está consciente. Y fuera de nosotros está el mundo, que es un sistema ideado, creado y respaldado por Satanás. Y de una forma individual tenemos al enemigo que está operando, que está trabajando, que está moviéndose invisiblemente, que está afectando el mundo físico, que está tratando de desviarnos de nuestro objetivo, que es poseer la herencia que Cristo nos ha dado, que es tener la mente de Cristo, que es tener la victoria a través de Cristo. Y mire, Efesios 2 menciona 3 enemigos. A ver si lo logramos, a ver si lo logran ver. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Los menciona, estos 3 enemigos los menciona. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Hay hijos bien criados y hay hijos mal criados. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted?
¿En los hijos obedientes o en las hijas desobedientes? ¿Dónde está? No lo diga, no nos vamos a ventanear. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, cuando andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igualito que el resto. ¿Cuáles son los tres enemigos que aquí se mencionan? La carne, no los pensamientos, el mundo, pecado, y Satanás, 4, ahí se mencionan. ¿Ya ve cómo los menciona la Biblia? Ahora, estos están unidos entre sí, se unen entre sí en contra de nosotros. Se unen entre sí en contra del cristiano. No quieren que honren a Dios, no quieren que obedezcan a Dios, no quieren que vivan la vida cristiana. Así como las naciones de Canaán, unidas, estaban unidas en contra de Josué, estaban unidas en contra del pueblo de Israel. Y hermanos, miren, el tema fundamental de la Biblia es la guerra espiritual que tenemos. ¿Se acuerda en Génesis 3:15? Génesis 3, versículo 15. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Mire, esta historia ha estado por toda la historia humana. Esta guerra espiritual ha estado por toda la historia humana, por toda. Y la Biblia nos muestra ese hilo de lucha, ese hilo de guerra espiritual desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia nos muestra un conflicto que siempre hay entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Y la Biblia nos muestra la guerra contra Satanás, la guerra contra el pecado, la lucha contra el mundo. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando. A la diestra de Dios, dice, estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El ejército que pondrá a los enemigos de Cristo bajo sus pies, ¿saben cuál es ese ejército? La iglesia. La iglesia. El ejército que pondrá a los enemigos de Cristo bajo sus pies es la iglesia. Son los verdaderos cristianos. Son aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Ahora vean, tenemos que luchar contra esta opresión
Tenemos que luchar contra esta frustración. Y mire, Satanás es experto en presentarnos, en pintarnos, en mostrarnos que la situación es patética, oscura. Y si no, mire, haga la prueba. Vea el periódico de hoy al rato. Cualquier periódico, ¿eh? Si no, haga la prueba. Agarra el periódico de hoy. Crímenes, muerte, robo, accidentes, asaltos. Y si no, vea las noticias. Muerte tras muerte, asaltos, secuestros, crímenes. La economía, mal. Todo negativo. Todo está hecho y está diseñado para oprimir a la gente y para hacernos sentir, o para hacer sentir a la gente que estamos derrotados. ¿Sí o no? Entonces, el cristiano debe saber que tenemos que luchar contra estas ideas. Usted, aunque vea el periódico, dígale: Señor, pero gracias, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Tú me cuidas, tú me defiendes, tú me das la victoria. Yo vivo para tu honra, yo vivo para tu gloria. Yo pertenezco a la iglesia, a ese ejército que va a poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies. Soy más que vencedor, soy más que victoriosa. Pero tenemos que luchar contra esas ideas. Tenemos que luchar contra esas ideas. Tenemos que luchar contra esas ideologías. Tenemos que luchar contra esas opresiones que provienen de Satanás. Allá con Josué y Israel fue físico, ¿verdad? Una muralla, en parte 7,5 metros de alto, generalmente 6 de ancho. Pero hoy es espiritual, la guerra espiritual. Mire lo que el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de Éfeso cuando se despidió de la iglesia. Hechos 20, 28 y 29. Pablo, en este pasaje, desde el versículo 17, está el discurso de despedida de Pablo. Y al llegar al versículo 28 y 29, en el 28 dice, mirad por vosotros, le dice a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Los ancianos son los que deben velar espiritualmente de la iglesia. Entonces, Hechos 20, 28 y 29. Y entonces mire, mirad por vosotros, le dice, y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor la ganó por su propia sangre. Y Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo dice: mucho ojo, miren por ustedes mismos y por el rebaño. Estamos en una lucha, ¿verdad?, de la que tenemos que salir victoriosos. Hay lobos, dice Pablo, que acechan la iglesia. Hay lobos que acechan la iglesia, y lobas también,
Lobos y lobas también que acechan la iglesia, que acechan el rebaño, ¿verdad? La casa de Dios. ¿Qué dice Efesios 6:12? ¿Se acuerdan? Efesios 6, versículo 12. ¿Se acuerdan? Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice que nuestra lucha es contra principados. Dice que nuestra lucha es contra potestades. Dice que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas en este mundo. Dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. ¿Se da cuenta? Entonces, la lucha que tuvo Josué y Israel fue física, ahora es espiritual. Allá en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 6, segundo de Corintios, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de, como aquellas fortalezas de Jericó, las fortalezas de Satanás, las fortalezas del pecado, las fortalezas de nuestra carne, las fortalezas de nuestra naturaleza humana, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, dice, pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, hermanos, las fortalezas satánicas, las fortalezas del mundo, las fortalezas del pecado, las fortalezas de nuestra carne, invaden muchas veces nuestra vida. Cada vez que permitimos que algo se presente como mayor que Dios, cada vez que permitimos que algo deshonre, desobedezca las órdenes de Dios. Pero vea lo que dice. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Esto tenemos que digerirlo, analizarlo, creerlo, pedirle actuar por fe, no darse por vencida, por vencido. A veces nos damos por vencidos. ¿Sí o no? A veces nos damos por vencidos. Ahora, déjenme decirles esto y échele usted cerebro. Mire, en el ejército de Dios, en el ejército de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Los nacidos de nuevo, no hay neutralidad. No podemos ser neutrales. Hay gente que no quiere tomar partido. Hay hermanos que dicen, yo neutral, yo de lejos. Mire, o peleamos al lado de Jesucristo, o estamos en contra de Cristo. Déjeme darle una cita para reforzar lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 12, a partir del versículo 24. Mateo 12, 24 al 30. Dice que los fariseos, al oírlo,
decían, este echa fuera demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Mira hasta dónde llegaron los fariseos, los que conocían la Biblia, los que tenían la autoridad espiritual, los líderes. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma puede permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Una pregunta de retórica, ¿verdad? No hay tal cosa. Y si yo, dice Cristo, echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá entrar y saquear la casa. Mira el 30. El que no está conmigo, dice Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, en otras palabras, o estamos del lado del conquistador, que es Cristo, y ahí debemos de estar, o estamos del lado del derrotado. O sea, no hay término medio. O sea, ¿eres o no eres? O sea, ¿somos o no somos? Como dijo el Shakespeare, ¿verdad? To be o no to be, ser o no ser. Ese es el punto, y es algo importante que nosotros tenemos que saber. Entonces, hermanos, hermanas, la victoria de Israel sobre Jericó nos ilustra, nos enseña y nos da algunos principios espirituales para la victoria que podamos tener nosotros en nuestra vida cristiana. Esto sin importar los desafíos o los retos que enfrentemos, sin importar los desafíos o los retos que enfrentemos. Y otra cosa importante, el cristiano, el Hijo de Dios, lucha, pelea contra estos enemigos que ya mencionamos: la naturaleza humana, la carne, el hombre viejo, la mujer vieja, recibe varios nombres, el mundo, Satanás, el pecado. Peleamos desde la victoria, óigame bien. Luchamos desde la victoria. No por la victoria, sino desde la victoria, no por la victoria. O sea, no estamos luchando para ganar. Porque ya ganamos, amén, doña Sarita. Porque ya ganamos. Si usted está en Cristo, ya ganó. Si usted tiene a Dios, ya ganó. Si usted cree en la palabra de Dios, ya ganó. Si usted se basa en las promesas de Dios, ya ganó. Miren, había un grupito de hermanos que yo quise enseñarles este principio cuando estábamos en la construcción y en los ministerios y en levantar la iglesia. Y
No hay dinero, no tenemos dinero, somos poquitos, no podemos. Y se fueron. Y muchos, mire, ahí andan peregrinando con el pueblo de Israel. Se van a la montaña de no sé quién, después se van al ágora de no sé quién, ¿verdad? Y así andan. Entonces, mire, el cristiano no pelea por la victoria. El Hijo de Dios no pelea por la victoria. El Hijo de Dios lucha, pelea desde la victoria. No estamos luchando, batallando, sufriendo para ganar, porque el Hijo de Dios ya ganó. Si usted es una hija de Dios, ya ganó. Mire, muy interesante. Otra vez regresamos a Josué 6:1. Josué 6:1. Mire, Jericó estaba cerrada. La ciudad de Jericó, cerrada, literalmente, y dice bien cerrada, por temor de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Sin disparar una flecha, sin tirar ni siquiera una piedra. Sin embargo, ya habían aterrorizado a sus enemigos, a los cananitas. Oiga, esto es algo inusual en la historia. Esto solo lo lee usted en la Biblia. Esto solo lo lee cuando usted aprende y quiere conocer al Dios de las fortalezas. Los cananitas decían, será el Dios de la naturaleza porque pudo dividir el mar y el Jordán, pero no es el Dios de las fortalezas. Sin embargo, ya habían aterrorizado a sus enemigos cananitas. Esto es algo inusual en la historia. O sea, Dios había puesto un temor sobre todos los enemigos de Israel. Le doy otro ejemplo. Éxodo 23, 27. Éxodo 23, 27. Dios le dice a Moisés: yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan. Dios le está diciendo a Moisés que antes que ellos comiencen a pelear, Dios iba a enviar terror. Mire otro pasaje que le doy en el libro de Deuteronomio. Usted sí sabe decir Deuteronomio, porque había una hermanita que no podía decir Deuteronomio, decía en el libro de Deuterodemonios. Deuteronomio 2:25. Mire, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblarán y se angustiarán delante de ti. Como Dios, ¿verdad? Como Dios con su pueblo. Vea qué interesante. Entonces, mire, hermano, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios que vive, no que visita, que vive
en una relación adecuada con Dios. Ninguna hija de Dios, ningún hijo de Dios, ningún creyente, ninguna cristiana que tiene una relación adecuada, que tiene una comunión con Dios, que lo honra, etcétera, etcétera, debe tener ningún temor. Vea, el Jericó, tenían miedo del pueblo, temor del pueblo. A Moisés le dice: no te preocupes, van a tener miedo, van a tener temor, van a tener espanto delante de ti. Ningún hijo de Dios puede tener temor, debe tener angustia. Un hijo de Dios, ni temblar ante nada, ni ante nadie. Usted debe saber que ya es victoriosa en Cristo. Y mire, no solo en cuestiones de carácter espiritual. Yo podría darle, cuando yo empecé a aprender esto y cuando mi esposa y yo empezamos a practicar esto, confiar en el Señor. Mire, en todo, asuntos legales, en todo. No podemos, ningún cristiano debe temblar ante nada ni ante nadie. Son los enemigos los que deben tener temor. Son los enemigos los que deben temblar. Y van a temblar, aunque sean o se sientan como Goliat. Y aunque no digan amén, así hace. Esto no es asunto de oírlo y ya estuvo. Usted tiene que trabajar con esto. Usted tiene que empezar a practicarlo. Usted tiene que empezar a creerlo. Usted tiene que empezar, ante alguna situación que tenga, orar, creer, saber, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Y entonces el cristiano siempre debe de marchar y avanzar. El cristiano siempre debe caminar y avanzar. Y debe caminar ondeando, por decirlo así, la bandera de la victoria. La bandera de la victoria. ¿Por qué? Mire, sencillamente porque Dios ya le dio la victoria. Dice Deuteronomio 7:23. Deuteronomio 7:23. Dice: Jehová, tu Dios, las entregará delante de ti y les causará grandes destrozos hasta que sean destruidas. Ya Dios da la victoria. 11:25 del mismo libro de Deuteronomio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que piséis, como Él os lo ha dicho. 32:30 de Deuteronomio también, que es el cántico de Moisés. 32, capítulo 32 y versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si tu roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Está la diferencia, ¿verdad? La presencia de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está con uno y nosotros estamos con Dios. Hay que cuidar que no haya pecado. Hay que cuidar que no haya mundo. Hay que cuidar que no vivamos una dicotomía.
Hay que cuidar, como ya dije, el que no es conmigo está contra mí. Ya lo leímos, Mateo 12:30. No hay término medio, o eres o no eres. Entonces Israel antes de entrar a la guerra, antes de tratar de conquistar a Jericó, Israel ya habían hecho retroceder al enemigo. Tan temerosos, miedosos, versículo 1, 6:1 de Josué. Antes ya habían hecho retroceder al enemigo. Ahora, ¿qué dice Dios a sus hijos, a sus hijas, a los cristianos genuinos, no los de nombre? En Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio del que nos amó, por medio de Dios, no nuestras fuerzas. No como dicen aquí en Yucatán, ¿verdad? Y como dicen allá en Yucatán y los yucatecos, soy muy chicho, dicen. Así dicen, ¿verdad, hermana Alma? Soy muy chicho, dicen allá. No, usted no, pero así dicen, ¿verdad? Exactamente, el pueblo así dice. No porque seamos muy chichos, por medio de aquel que nos amó. No olvidemos, nuestra victoria está en Cristo. Nuestra victoria está en Dios. 8:37 de Romanos. ¿Sí lo vio? Y mire el 8:31 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿O qué vamos a hacer? Si Dios es por nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo depende de su actitud, todo depende de cómo viva. Ahora, Canaán estaba dividida en ¿cuántas ciudades? 7 ciudades. Cada ciudad estaba gobernada por un rey. Mire, Josué 12, ahí está la información. Josué 12, versículo... ¡Ay, ya van a ser las 8! ¡Qué barbaridad! Josué 12, versículo 9. Mire, el rey de Jericó, el rey de ahí, 2, el rey de Jerusalén, 3, el rey de Hebrón, 4, el rey de Jarmut, 5, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, 8, el rey de Debir, etcétera, etcétera. Versículo 24. ¿Qué dice el 24? 31 reyes en total, dice, ¿verdad? Ahí está la información. Ahora, miren, Canaán estaba dividida en esas ciudades. Primero Dios les dice Jericó, la más grande, la más poderosa, tiene el mejor ejército, tiene las mejores murallas, está bien fortificada, esa primero. Y Dios les dice cómo, lo vamos a ver en otra sesión de estudio. Pero quiero que veamos un dato muy interesante. En el libro de Números, en el capítulo 13 de Números, está la historia de cuando Moisés manda a 12 espías, a 12 hombres, uno por cada
representante de cada una de las tribus, de los clanes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. En el versículo 31 al 33 dice que los hombres que subieron le dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo. Moisés, no podremos subir contra ese pueblo. Moisés, ese pueblo es más fuerte que nosotros, versículo 31. O sea, ellos estaban viendo la situación, no estaban viendo a Dios, no estaban viendo la promesa de Dios. ¿Usted qué ve en algunas circunstancias? ¿Ve la situación o ve la promesa de Dios? Si yo hubiera visto la situación cuando empezamos esto no estuviera, usted no estuviera aquí sentada. Sin dinero, gente en contra. No podremos, Moisés. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes. Qué exagerado, ¿no? El temor hace ver cosas que no existen. Todo el pueblo que vimos en medio de ella, gente de gran estatura, son gigantes. Vimos también allí a gigantes, a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, y nuestro parecer, oiga, como langostas, como chapulines, pues. Y así les parecíamos a ellos. 10 espías. Hermanos, escuchen. Esta es la actitud del Hijo de Dios derrotado. Esta es la actitud de la hija de Dios derrotada. Ya no voy en ese ministerio. Me hicieron el feo, me trataron mal. Ya no voy. La actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios derrotada. Ya no oro, no pasa nada. La actitud de un hijo, de una hija de Dios derrotado. Estos 10 espías están ilustrando la actitud que hoy muchos cristianos tienen de derrota. Ni siquiera han dado el primer paso. Yo les decía: hermanos, inténtenlo por lo menos, quédense por lo menos en la lucha, pero antes se quieren salir. No, es que, mire dónde estamos. Le digo: mire, ahí tengo el plan de desarrollo a 20 años, venga a verlo, venga a ver lo que va a haber aquí. Así dicen, dice, pues el gobierno luego cambia, va a venir otra administración. Aquí vemos 10 espías que es la actitud de muchos cristianos de hoy derrotados. ¿Sí o no? Y miren, hermanos, muchas veces somos bien derrotistas. No se le olvide, con Dios, no solo, con Dios, el cristiano es victorioso, victoriosa. Dios le garantiza que si marcha, que si camina la vida cristiana creyéndole, y si Dios va delante de usted, usted tiene todas las victorias para su familia, en su trabajo, en su vida. Sí, hermano, créale a Dios. Mire, Salmo 91. Salmo 91. Ya voy a terminar, estoy tratando pero quiero que vea Salmo 91, palabra del Señor, promesa de Dios para usted. El que habita, no el que le visita, no el que visita y peor aún visitas de médico, el que habita. Pastor, oren por mí, y nunca vienen a orar. Oramos con mucho gusto. El que habita
No el que manda a decir, ay, oren por mí. Que el que habita. La relación con Dios es personal. La comunión con Dios es personal. La salvación es personal. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra en el original es Elohim. ¿Sabe qué quiere decir Elohim? El más poderoso de los poderosos. El más poderoso de los poderosos morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará, el que habita morará. Como quien dice, el que a buen árbol se arrima. Como quien dice, ¿verdad? El que está bajo el paraguas no se moja. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios omnipotente. Hermanos, es el Shaddai. Ahí es el Shaddai, es la palabra en el original. Y que quiere decir el Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede. Pero hay creyentes que tienen la actitud de los 10 espías, que son cristianos negativos, derrotistas. Y por eso están como están. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Él te cubrirá con sus plumas. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No debes temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová. ¿Por qué? Por tu esperanza, tu protección, tu todo. Al Altísimo, ¿por qué? Habitación, el que habita, el que vive con Él. No te sobrevendrá mal, ¿ni qué? Crea eso. Viva con el Señor. Venza las luchas que tiene desde la victoria, no para vencer. Mire, Proverbios, créame, ya estoy terminando. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Dice que cuando los caminos del hombre o de la mujer son agradables a Dios, ¿qué cosa? Cuando los caminos, cuando andamos con el Señor, cuando vivimos con el Señor, hasta sus enemigos. Mire lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas. ¿Por qué? No temas. No desmayes. ¿Por qué? Soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios, debe salir el temor. Así que podemos ser victoriosos si caminamos, si vivimos, si estamos con el Señor. Y mire, nuestra vida va a ser distinta, va a ser diferente en la casa, con la familia, en el trabajo, con los vecinos. Todo va a ser diferente. Pero hay que llegar, ver a Dios, creer en Dios, confiar en Dios. Jericó, la más fortificada, el mejor ejército. Y Dios les dijo, ellos primero. Y vamos a ver en el próximo estudio el método de Dios, para que no quedara duda, ¿verdad?, que Dios lo iba a hacer. Hermanos, tenemos que aprender y tenemos que empezar a vivir en otro nivel la vida cristiana. Amén. Padre, confirma tu palabra en nuestra vida
Y Señor, ayúdanos a creerla, vivirla, practicarla, a que no seamos solo oidores y, lo que es peor, olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Permite que esta noche hayamos aprendido, estemos contentos de haber estado, hayamos sido bendecidos, edificados con este estudio, Señor, y ayúdanos a no temerle a la lucha, al contrario, sabiendo que tú estás con nosotros y que ya tenemos la victoria porque tú ya nos la diste a través de Cristo Jesús. Amén.